cientificistas pseudocientíficos. Resumen de los capítulos anteriores. Los ateos dicen que todo es una tontería sin sentido, sin función ni propósito. Los teístas dicen que hay una inteligencia, una razón, una lógica, un sentido y propósito detrás de las cosas, que todo está ordenado y regulado por leyes perfectas. Así los teístas crean la ciencia, para poder explicar cómo funciona ese maravilloso diseño divino. Los ateos, al finales del siglo XIX, se robaron la ciencia que crearon los teístas y dijeron, no necesitamos a Dios porque con la ciencia, que es atea, podemos explicar el funcionamiento de las cosas. Aunque bueno, digamos que las cosas no funcionan, si parecen medio funcionar es mera coincidencia y casualidad. Este argumento es tan ingenuo como decir que en un videojuego no necesitamos al programador y basta con estudiar la programación. Pero bueno, los ateos no se conformaron solo con decir que Dios no es necesario. Para terminar de atacar la inteligencia, lógica y razón detrás de las cosas, alias Dios, y para atacar a su propia alma, clamaron, y de hecho, solo es válido, existente y verdadero lo que podemos pasar por la ciencia más dura. Aunque bueno, el ateísmo sea básicamente pura filosofía, mala filosofía y retórica barata. Cientificismo. Así es como nace el cientificismo, la distorsión de la ciencia. Pretendieron decir que solo existe y solo es válido lo que puede ser pasado por el método científico, que solo la ciencia podía explicar, resolver y tener la verdad absoluta en todas las cuestiones y todos los ámbitos de la vida. Todo lo que no sea ciencia, y solo las ciencias naturales o ciencias más duras, lo llamaremos pseudociencia y será automáticamente negado y descalificado. Listo, mojaja, matamos a Dios y al alma, qué inteligentes somos. ¿Qué podría salir mal? Un pequeñísimo problema. El asunto es que el 99% de tu vida no es científico, así que lo siento mi estimado, pero eres un magufo pseudocientífico con patas. ¿No me crees? Proyecciones a futuro. ¿Cuántas proyecciones a futuro haces al día? ¿Cuántas veces piensas en los posibles futuros y consideras unos más plausibles que otros o tratas de evitar unos y hacer reales otros? Ok, ¿cuántas de esas veces te basaste en un estudio científico para proyectar esos futuros? Tus proyecciones a futuro son pseudociencia. Bueno, para las personas normales, tus proyecciones a futuro solo son proyecciones a futuro, pero para los cientificistas son pseudociencia, pues no están basados en experimentos o estudios científicos aprobados, demostrados y comprobados. Toma de decisiones. ¿Cuántas decisiones haces al día? Ok, ¿en cuántas de ellas te basaste en un estudio científico para tomar esa decisión? Tus decisiones son pseudociencia. Bueno, para las personas normales, tu toma de decisiones solo es tu toma de decisiones, pero para los cientificistas son pseudociencia, pues no están basados en experimentos o estudios científicos aprobados, demostrados, comprobados. Explicaciones. ¿Cuántas veces al día intentas explicarte o explicar algo a otros? Ok, ¿en cuántas de ellas te basaste en un estudio científico para dar esa explicación? Tus explicaciones son pseudociencia. Bueno, para las personas normales, tus explicaciones solo son tus explicaciones, pero para los cientificistas son pseudociencia, pues no están basadas en experimentos o estudios científicos aprobados, demostrados y comprobados. Razonamientos lógicos. ¿Cuántas veces al día razonas cosas y usas la lógica? Ok, ¿en cuántas de ellas te basaste en un estudio científico para esos razonamientos lógicos? Tus razonamientos son pseudociencia. Bueno, para las personas normales, tus razonamientos solo son tus razonamientos, pero para los cientificistas son pseudociencia, pues no están basados en experimentos o estudios científicos aprobados, demostrados y comprobados. Soluciones. ¿Cuántas veces al día tratas de resolver y solucionar problemas? Ok, ¿en cuántas de ellas te basaste en un estudio científico para dar esa solución? Tus soluciones son pseudociencia. Bueno, para las personas normales, tus soluciones solo son tus soluciones, pero para los cientificistas son pseudociencia, pues no están basadas en experimentos o estudios científicos aprobados, demostrados y comprobados. Ética y moral. ¿Cuántas veces al día te haces cuestionamientos éticos? Ok, ¿en cuántas de ellas te basaste en un estudio científico para resolver tu cuestionamiento ético? Tus cuestionamientos éticos son pseudociencia. Bueno, para las personas normales, tus cuestionamientos éticos solo son tus cuestionamientos éticos, pero para los cientificistas son pseudociencia, pues no están basados en experimentos o estudios científicos aprobados, demostrados y comprobados. Críticas. ¿Cuántas veces al día criticas cosas? Ok, ¿en cuántas de ellas te basaste en un estudio científico para sustentar tu crítica? Tus críticas son pseudociencia. Bueno, para las personas normales, tus críticas solo son tus críticas, pero para los cientificistas son pseudociencia, pues no están basados en experimentos o estudios científicos aprobados, demostrados y comprobados. Ya ni hablar de opiniones, preferencias, conjeturas y gustos personales. ¿Cuántas opiniones, gustos y preferencias tienes hacia cuántas cosas? Ok, ¿en cuántas de ellas te basaste en un estudio científico para sustentar esas opiniones, gustos y preferencias? Todos ellos son pseudociencia.
Bueno, para las personas normales, tus opiniones, gustos y preferencias solo son tus opiniones, gustos y preferencias, pero para los cientificistas son pseudociencia, pues no están basadas en experimentos o estudios científicos aprobados, demostrados y comprobados. De hecho, solo usas ciencia dura y pura en muy contadas ocasiones y generalmente solo en ambientes laborales o académicos muy estrictos o cerrados, y aún ahí solo una pequeña parte es ciencia. El laboratorio máximo. Imagínate el laboratorio más científico y estricto del mundo, lleno de puros científicos con triple doctorado, todos con sus gafas, sus gafetes y sus batas, las personas más sesudas e inteligentes de todo el planeta. Aún ahí hay poca ciencia, pues son humanos. Todos ellos tienen opiniones, gustos, intereses, diferentes explicaciones, toman diferentes decisiones. En ese laboratorio hay políticas no científicas, relaciones humanas no científicas, hay supuestos éticos, etcétera, etcétera. La mayor parte de sus actividades sigue siendo pseudocientífico y magufo, o bien, para las personas normales solo son actividades diarias humanas que no tienen que ver directamente con la ciencia, no por eso dejan de existir o no son válidas. El problema de negar, menospreciar, rechazar, invalidar todo lo que no es científico es que técnicamente estás negando, menospreciando, rechazando, invalidando el 99% de tu vida humana. Nota importante, desde luego, el que algo no sea científico no lo hace inmediatamente falso, incorrecto o inexistente, como intentaron hacer creer los ateos al mundo cuando trataron de usar el cientificismo para atacarse a sí mismos, a Dios y todo lo espiritual. Solo significa que no hay un estudio científico profundo, metódico y sistemático detrás que lo avale, y nada más. Por tanto, tú puedes tener una proyección a futuro, tomar una decisión, suponer cosas, explicar algo, hacer conjeturas, razonar algo, proponer soluciones o cursos de acción que no estén basados en estudios o experimentos científicos y que aún así sean correctos, verdaderos y válidos o al menos útiles. Lo haces todo el tiempo. Claro, quizá tienes menos garantías. Claro, a veces te podrías equivocar o te podría salir mal. Y claro, el ideal sería que cada proyección, cada decisión, cada opinión, cada palabra que saliera de tu boca estuviera respaldada por un estudio o un experimento científico. La utopía cientificista. Ese es el ideal cientificista, que cada frase que saliera de tu boca estuviera científicamente demostrada y por tanto nadie pudiera cuestionarla y tú tuvieras la verdad absoluta y la razón total, que le pudieras decir a todo el mundo, se los dije, yo tengo razón. Esta sería la dictadura de la verdad. Es un sueño muy interesante, pero es un sueño pseudocientífico, o bien demuéstrame científicamente que se puede lograr eso. Sueño pasivo y esclavizador. Quizá más que sueño podría llegar a ser una verdadera pesadilla donde te volvieras meramente un agente pasivo y toda tu toma de decisiones se resumiría a tomar el único curso de acción científicamente demostrado como el mejor. Los estudios te dirían qué pensar y qué hacer, cómo hacer, cuándo hacerlo, dónde hacerlo. Te volverías el esclavo de un sistema que piensa por ti y te dicta todo el curso de tu vida. La aniquilación del yo, la aniquilación de lo individual y lo subjetivo, en pos de lo universal y lo objetivo. Objeto versus sujeto. Ese sueño magufo de los cientificistas se podría alcanzar a un nivel medianamente satisfactorio en las ciencias naturales más básicas, por eso les encantan las ciencias naturales más básicas, pues en física o química, por ejemplo, estás tratando con objetos que siempre actúan igual, hacen lo mismo y siguen las mismas leyes. Allí es medianamente fácil sacar una ecuación y hacer experimentos replicables en cualquier laboratorio del mundo para confirmar los hechos. Allí es medianamente fácil demostrar si tenías razón o te equivocabas, si lo que decías era correcto, válido, existente o no, y aún así tiene su grado de dificultad. Pero en el mundo de los sujetos no es tan fácil tener una ecuación que te simplifique un comportamiento torpe, repetitivo y ciego como el de un objeto. No tratas con objetos muertos que siempre hacen lo mismo, sino con sujetos, con personas vivas, conscientes, libres y espontáneas. Esto frustra y vuelve loco a los cientificistas. Su utopía se desmorona. Sueño imposible. ¿Cómo vas a hacer leyes universales de cosas que cambian constantemente? ¿Cómo vas a hacer predicciones? ¿Cómo pasas de lo subjetivo al objetivo? ¿Cómo pasas de lo particular individual al universal y colectivo? Es irónico, la mayor parte del discurso de los cientificistas que hablan de ciencia es pseudocientífico, y eso está científicamente demostrado. Realiza el siguiente experimento. Toma un video de alguien hablando de pseudociencia en YouTube. Cada frase que diga, para el video y vea si hay un estudio científico que respalde esa frase. Anote el número de frases dichas. Anote el número de frases soportadas por un estudio científico. Compare. Puede repetir y replicar este experimento cuantas veces guste con todos los youtubers que quiera. Aquí unos ejemplos de youtubers que salieron cuando busqué la palabra pseudociencia en YouTube. No sé si podemos comenzar por definir qué cosa es una pseudociencia.
Todo lo que no es ciencia, listo. Quienes defienden las pseudociencias y quienes las proliferan normalmente no las llaman como tal, las llaman ciencia alternativa, ¿no? Cuando en realidad la ciencia debería ser solamente una, ¿no? La pseudociencia es cualquier cosa que no sigue el proceso riguroso de la ciencia, ¿no? Que es el de la experimentación, la corroboración, la refutación, ¿no? Ejemplo, youtuber random 1, Aldo. El del canal, bueno, el principal que tiene es el robot de Platón. Por ejemplo, él dice, pseudociencia, todo lo que no es ciencia, listo. ¿Hay un estudio científico que me diga que pseudociencia es todo lo que no es ciencia? No. Entonces, esta frase no tiene demostración científica. Dice, 2, quienes defienden las pseudociencias no las llaman como tal. ¿Dónde está el estudio científico que me dice que las personas que defienden las pseudociencias no llaman a las pseudociencias pseudociencias? Entonces, ¿tiene demostración científica esta frase? No. Dice, ¿la llaman ciencia alternativa? ¿Hay una demostración científica de que la llaman ciencia alternativa? No. Cuando en realidad la ciencia debería ser solamente una. ¿Dónde está el estudio científico que me dice que la ciencia debería ser solamente una? Pues no hay tal, entonces no tiene demostración científica esa frase. Dice, pseudociencia es cualquier cosa que no sigue el proceso riguroso de la ciencia. ¿Dónde está el experimento científico que me asegura que la ciencia es cualquier cosa que no sigue el proceso riguroso de la ciencia? Y dice que el proceso riguroso de la ciencia es la experimentación, la corroboración, la refutación. ¿Hay una demostración, un estudio científico de esto? No. Todo lo que dijo aquí no es ciencia, por tanto es pseudociencia. Él no llamaría pseudociencia lo que acaba de decir, pero entonces solo estaría diciendo lo que dijo en el punto 2, que quienes defienden las pseudociencias no las llaman como tal. Y lo que dijo no siguió el proceso riguroso de la ciencia, no hay un experimento o corroboración de lo que acaba de decir. Notas importantes. Que lo que haya dicho no sea ciencia no implica inmediatamente que sea falso o que podamos descalificarlo solo por no ser ciencia. Por ejemplo, su frase, quienes defienden las pseudociencias no las llaman como tal, puede ser una frase perfectamente verdadera, pero no es científica. Lo que le demuestra a los cientificistas que la ciencia no es el único método válido para obtener conocimiento y que la ciencia no lo explica todo. Aldo tiene canales muy buenos de ciencia y noticias científicas, pero eso no implica que todo lo que diga, piense, opine, razone, entienda, suponga, explique, sea automáticamente científico. Lo único que puedo decir es que hay que dudar sobre lo que creemos, porque si cualquiera de tus creencias no puede superar tus propias dudas o reflexiones, entonces no tienes fe en ellas. Lo que tienes es simple conveniencia o miedo de que las cosas sean diferentes de como tú quieres que sean. Ejemplo, youtuber random 2, César. Este es de cordura artificial y de esquizofrenia artificial, son sus canales. Él dice, hay que dudar sobre lo que creemos. ¿Hay una demostración científica que nos diga que tenemos que dudar de lo que creemos? No. Porque si cualquiera de tus creencias no puede superar tus propias dudas o reflexiones, entonces no tienes fe en ellas. ¿Hay un estudio científico que me diga esto? No. Entonces no tiene demostración científica. Dice, lo que tienes entonces es simple conveniencia. ¿Hay acaso un estudio que me diga que lo que tienes entonces es simple conveniencia? No, tampoco está demostrado científicamente. Igual a la última, o miedo de que las cosas sean diferentes de como tú crees que sean. ¿Hay una demostración científica de que las personas tienen miedo de que las cosas sean diferentes como ellos creen que son y por eso tienen simple conveniencia y no tienen fe en ellas? No, entonces no tiene demostración científica. Todo lo que dijo no es ciencia, por tanto es pseudociencia. No se basa en ningún conocimiento científico, no tiene rigor científico. Aunque no sé por qué me sale su video, pues se titulaba El increíble mundo de las pseudocreencias. Aunque bueno, al final pseudocreencias pues básicamente habló de lo mismo, de pseudociencias. Claro, el concepto de ciencia es muy amplio y también en cierta manera un poco abstracto, ¿no? Pero bueno, digamos que la ciencia es la forma que tenemos el ser humano, ¿no? de conocer una cierta parte de la realidad mediante el método científico, que no toda, evidentemente. Y lo que diría que distingue a la pseudociencia es que realmente la ciencia es conocimiento acumulativo, ¿no? Se basa en la acumulación de experimentos, de conocimiento, de teorías para crear pues, un paradigma científico en un momento concreto. La pseudociencia se disfraza de ciencia, pero realmente no se basa en ningún conocimiento científico ni en el método. El ejemplo youtuber random 3, Rocío, la gata de Schrödinger. Dice, el concepto de ciencia es muy amplio y también en cierta manera un poco abstracto. ¿Dónde está la demostración científica de esta frase? La ciencia es la forma que tenemos de conocer una cierta parte de la realidad mediante el método científico. Bueno, ¿dónde está el estudio científico que me demuestra que la ciencia es la forma que tenemos de conocer una parte de la realidad?
y dice que no podemos conocer toda la realidad, evidentemente. Bueno, aquí al menos se da cuenta de que realmente el cientificismo no te puede llevar a conocer todo, aunque bueno, muchas veces tiende a intentar hacerlo, pero también como se ha enfrentado a muchas pseudociencias y todo, pues creo que ha reflexionado y razonado un poco más que otros. Dice, se basa en la acumulación de experimentos, de conocimientos, de teorías para crear un paradigma científico en un momento concreto. Es una frase muy válida y todo, pero pues no tiene una demostración científica. Dice, la pseudociencia se disfraza de ciencia. ¿Dónde está el estudio científico que me diga que la pseudociencia se disfraza de ciencia? Y dice también, pero realmente no se basa en ningún conocimiento científico ni método. Bueno, que me demuestre que la pseudociencia no se basa en ningún conocimiento científico ni método. Hay algunas que sí pueden tener algunos pequeños conocimientos científicos o incluso pueden tener algunos métodos por ahí. Y algunas partes de las pseudociencias podían ser ciertas, reales, verídicas. Todo lo que dijo no es ciencia, por tanto es pseudociencia. No se basa en ningún conocimiento científico. Pseudociencia. Pseudociencia es una práctica que carece de rigor científico, aunque pareciera que lo tuviera. El problema es que quienes las practican no están enterados de esto, o lo están y de repente solo quieren ganarse un billete, y las quieren hacer pasar como verdaderas, como los argumentos en la política. Por lo mismo, una pseudociencia no debe ser tomada nunca tan en serio, nos puede inducir al error. Ejemplo de youtuber Random 4, su canal principal es Monitor Fantasma. Dice, la pseudociencia es una práctica que carece de rigor científico. ¿Tiene una demostración científica esta frase? No. Dice, aunque pareciera que no lo tuviera. ¿Tiene una demostración científica esta frase? No. El problema es que quienes la practican no están enterados de esto. ¿Hay una demostración científica de que los que practican pseudociencia no están enterados de que están haciendo pseudociencia? No. O lo están y de repente solo quieren ganarse un billete. ¿Hay una demostración científica de esto? No. Y las quieren hacer pasar como verdaderas, como los argumentos en la política. ¿Hay una demostración científica de esto? No. Por lo mismo, una pseudociencia no debe ser tomada nunca en serio. ¿Hay una demostración científica de esto? No. Porque de hecho entonces nadie tomaría en serio ninguno de los videos de ese youtuber, porque básicamente el 99% de lo que habla no es ciencia, entonces no tendrías que tomarlo en serio siguiendo su propio argumento. Nos puede inducir al error. ¿Hay una demostración científica de esto? No. Todo lo que acaba de decir carece de rigor científico. Según su propia definición, es pseudociencia. Solo parece que su canal y que este video en particular tuviera algo de científico, pero su canal es más bien de opinión, de razonamiento, de crítica, de filosofía. Siguiendo este criterio, su canal entero es de pseudociencia. El problema, como él mismo dice, es que los que practican pseudociencia no están enterados de que lo hacen, incluso él mismo. Notas importantes. Repito, que no sean científicos no significa que lo que dicen no pueda ser verdadero. Por ejemplo, su frase, las pseudociencias nos pueden inducir al error, puede ser una frase perfectamente verdadera, pero no es científica, lo que le demuestra a los cientificistas que la ciencia no es el único método válido para obtener conocimiento verdadero y que la ciencia no lo explica todo, y que si algo no es científico no se vuelve inmediatamente falso. Para el caso, la ciencia también nos puede inducir al error. También tenemos demostraciones históricas de errores garrafales. Claro, puedes decir que en la ciencia es corregible y que es la forma más segura que tenemos, pero eso es otra cosa. Del error no nos salva. Canales magufos. Hasta el momento solo podríamos decir que Aldo tiene canales que realmente son de ciencia, aunque esa entrevista y otros contenidos pueden no ser científicos. Los demás, por más que ataquen las pseudociencias, sus canales están llenos de opinión, explicaciones, creencias, conjeturas, preferencias, suposiciones, gustos. Desde un enfoque cientificista, sus canales son canales de pseudociencia, carentes de rigor científico, experimentos, etc. Aunque esporádicamente hagan alusión a algún documento o experimento científico para sustentar sus discursos, eso no hace que sus canales se vuelvan científicos o que dejen de ser no científicos, alias pseudociencia, en la mayor parte de su contenido. Crítica al cientificismo. Y ojo, no los critico a ellos, yo justamente lo que critico es al cientificismo, y muestro lo absurdo que es actuar de esa manera, exagerando el poder, límites y alcance de la ciencia. Yo no pretendo que la ciencia sea la única vía válida para obtener conocimiento, ni desestimo la opinión, las conjeturas, el razonamiento, el conocimiento, las creencias, las suposiciones e ideas de otras personas, solo por no haber pasado por un experimento científico. Claro, lo más ideal sería que tuvieran respaldo científico, pero no se descalifican por eso. Aunque sí me causa cierta gracia que hablen y ataquen a las pseudociencias cuando todos sus canales y contenidos son mayormente pura pseudociencia, o en verdad creían que sus canales trataban de ciencia pura y dura, que todo lo que decían estaba científicamente demostrado.
Filosofía y arte. De hecho, varios canales de filosofía y arte podrían ser catalogados como pseudociencia, incluso varios de psicología, ya no se diga todos los de espiritualidad, que es el tema que realmente es el que me interesa, pues hacen muchas declaraciones y afirmaciones que, uno, ni son ciencia, dos, ni están respaldadas por un experimento o estudio científico, pero solo a un cientificista se le ocurriría descalificarlos a priori solo por eso. La ciencia nos ha traído muchas cosas y la gente las valora bien. Por eso hay quienes aprovechan su prestigio y nos hacen creer que sus productos son científicos. Como saben que estos en realidad son un fraude y no funcionan, apelan a tus emociones para hacer la venta. Son modernos buhoneros, se visten de bata blanca y tienen sus paredes forradas de títulos. Es fácil caer en su engaño. Ejemplo, youtuber Random 5, Sabrina. Su canal principal es el de preguntas incómodas. Dice, la ciencia nos ha traído muchas cosas y la gente las valora bien. ¿Demostración científica de esto? No. Pero hay quienes aprovechan su prestigio y nos hacen creer que sus productos son científicos. A ver dónde está el estudio de que las personas aprovechan del prestigio de la ciencia y hacen creer que sus productos son científicos. Como saben que estos en realidad son un fraude y no funcionan, apelan a tus emociones para hacer la venta. Bueno, ¿dónde está la demostración científica de esta frase? Son modernos buhoneros, se visten de bata blanca y tienen sus paredes forradas de títulos. ¿Hay una demostración científica de esto? No, tampoco. Es fácil caer en su engaño. ¿Hay una demostración científica de la facilidad o dificultad que es caer en el engaño de un pseudocientífico? ¡Qué sorpresa! Todo lo que dijo no es ciencia. Quizás es buena retórica y puedo coincidir en algunos casos y no le convendrá, pero desde el cientificismo más rudo, todo lo que dijo aquí es pseudociencia. Es muy gracioso. Justamente Sabrina hace lo que critica. Dice, por eso hay quienes aprovechan su prestigio y nos hacen creer que sus productos son científicos. Así Sabrina se aprovecha del prestigio de la ciencia para hacer creer que su canal es científico muy pro ciencia. De hecho es el pan de cada día de los ateos que se quieren colgar a cada rato de la ciencia, para al final terminar proponiendo que todo es una burrada cósmica absurda. Cree que criticando las pseudociencias la gente no notará que... Como saben que estos en realidad son un fraude y no funcionan, apelan a tus emociones para hacer la venta. ¿Qué les vende Sabrina en su canal? ¿Cientificismo? ¿Ateísmo? ¿Atacar a Dios y destruir su propia alma? ¿Usa emociones y sentimientos para decir lo terrible que es el teísmo, la religión y la espiritualidad y hacer la venta? Repito, y no me malinterpreten, me encantan sus videos, yo hasta la he utilizado para inspirarme y hacer algunos, pues tiene una postura radicalmente opuesta a la mía y me sirve como ejemplo de lo que no debe hacerse, pero hay cosas que me gustan de lo que dice y también las comparto, y me gusta su humor negro y sarcasmo. De todas maneras, igual que los anteriores, su canal solo es de opiniones, oposiciones, conjeturas, creencias, comedia, problemas sociales, preferencias, gustos personales. Vende humo. ¿Habrá notado Sabrina que solo es una magufa pseudocientífica que vende humo para ganar dinero? ¿Tiene más validez científica su discurso que el horóscopo que salió en el periódico esta mañana? ¿Tiene más utilidad el sarcasmo oscuro de Sabrina que el pensamiento positivo de la New Age? ¿O en verdad se creía que su canal era muy de ciencia? Bueno, al menos consiguió quien le pagara su vida y migraciones, aunque es raro que se queje de los que hacen lo mismo. Algunos te venden lecturas de cartas y otros te venden disquescepticismo mágico que según te ayudará mucho en la vida, te hará mejor persona y así alcanzarás la iluminación atea. Que estás jodido, hagas lo que hagas. Lo que quiero contarte es que estamos en Patreon, una plataforma de micromecenazgo que permite a los creadores de contenido recibir dinero por parte de sus seguidores. Sí, este es un video para pedirte plata, hijo querido. En fin, ¿qué pasó con la utopía cientificista? Bueno, algunos lo han intentado. Por ejemplo, hay una youtuber muy comprometida con la ciencia que trata de respaldar todo lo que dice con estudios científicos. Claro, este no es un canal de física, química o biología. Así sería muy fácil. Solo presentas el estudio, das sus resultados y listo. Así es y te lo tragas. Pero este es un canal de psicología, sociología, filosofía, política, economía y tal, incluso de ateísmo. Pobrecita, se ve que lee mucho, estudia mucho, de hecho le echa muchas ganas. Nos cita un montón de estudios y fuentes, debe tomarle mucho tiempo prepararse así. En otro estudio investigaron la capacidad de empatía de las personas con mayor estatus. Y adivinen qué, las personas con mayor estatus tenían menor capacidad de empatía. Hay otro artículo muy interesante en el que me gustaría centrarme, escrito por Robert Diener, que es un especialista en el bienestar subjetivo, o como se conoce el tema más popularmente, que es la cuestión de la felicidad. Acá, junto a un grupo de investigadores, lo que hizo fue analizar el deporte en 50 sociedades diferentes. Hay un experimento muy célebre que se hizo con dulces. Se ponía frente a los paseantes una variedad muy grande. Algunos estudios mostraron que el foco excesivo puesto en la búsqueda de placer y de felicidad puede ser perjudicial.
En la década de 1990, diversos investigadores como Elizabeth Loftus empezaron a estudiar cómo las técnicas de recuperación aplicadas en esas terapias pueden generar recuerdos falsos. Decía antes que uno de los enemigos del bienestar es el principio de adaptación. Hay un célebre estudio de Daniel Kahneman, premio Nobel de Economía, pero psicólogo, se lo ganó por un estudio en psicología, en donde él le preguntó a las personas... En otro estudio observaron que las personas que estaban en situación de poder tenían una mayor tendencia a tratar a otros como meros medios para sus propios fines. Incuestionable. Uno diría que con tanto esfuerzo y tantos estudios que menciona, ese canal debe ser incuestionable, pues no lo dice ella, lo dice un santo y sagrado estudio científico. Seguramente no tiene haters, detractores ni opositores. Si la ciencia lo dijo, ¿cómo podrían cuestionar a la ciencia o estar en su contra? ¿Cómo podrían ir en contra de hechos incuestionables demostrados? Vaya, entonces sí se puede seguir el sueño cientificista. Lo logró, bravo. Pero esperen, ¿qué? ¿Qué pasa? Tiene un montón de críticos, detractores y opositores, y no solo teístas, también ateos de derecha o de izquierda, le cuestionan sus críticas al feminismo, le cuestionan cosas sobre economía, etc. ¿Cómo es posible? ¿Qué pasó aquí? ¿Acaso su discurso no estaba científicamente demostrado? Tenemos dos explicaciones principales para esto. 1. Solo una pequeña parte de su discurso está demostrado científicamente, la mayor parte de su discurso no lo está. Sería lo que los cientificistas llamarían pseudociencia. La mayor parte de los videos de Roxana es pseudociencia, por tanto es perfectamente criticable y cuestionable. Se basará en ciencia, pero no todo lo que dice ciencia. Entra en el rango de creencias, opiniones, suposiciones, razonamientos, proyecciones a futuro, explicaciones amateur, interpretaciones, conclusiones personales y sí, hasta gustos y preferencias subjetivas. Y ojo, tampoco las menosprecio. Yo no soy cientificista, siempre se agradece la explicación o la opinión de una persona bien fundamentada, educada e inteligente. Solo que el punto de este video es que no es ciencia. Y la segunda razón, la pequeña parte de su discurso que sí está científicamente demostrada o avalada, aún puede pasar muchas cosas con ella. Puede pasar que los estudios estén mal hechos, que sean cuestionables, o que los estudios se equivoquen, que tengan sesgos, errores, datos incorrectos, fórmulas mal puestas, o que los estudios estén bien, pero que ella los malinterprete, o que el estudio y la interpretación sean correctos, pero las conclusiones a las que llega sean equivocadas, o que los estudios sean obsoletos o no apliquen en estos casos, etcétera, etcétera y mil etcéteras. El mejor estudio científico. Imagínate un estudio hecho por eminencias, con un presupuesto casi limitado. En ese estudio la muestra fue enorme, superó la muestra representativa, millones de personas, un equipo de trabajo enorme, todos los materiales necesarios disponibles para el estudio, todo bien pensado y planeado, éxito total. Listo, tenemos el estudio perfecto. Está científicamente demostrado que el 90% de las personas escogen X en lugar de Y. Sí, muy bonito, pero resulta que el estudio se hizo en Estados Unidos. Claro, puede suponer que algo similar aplicará para México, España o China, pero entonces ya es pseudociencia, pues no está demostrado que el 90% de las personas escogen X en lugar de Y en México, España o China. Solo está demostrado en Estados Unidos. Lo otro es un supuesto, una proyección, una extrapolación, un símil. Tendrías que replicar ese estudio en cada país para que haya una verdadera demostración científica. Y eso solo te arrojó un mísero y raquítico dato. Intentar que todo lo que digas esté 100% respaldado por un estudio científico sería carísimo y tomaría años. Y además, de nada te serviría, pues también tendría fecha de caducidad. Por ejemplo, ese estudio fue realizado en 1980. No había internet, ni smartphone, ni redes sociales desquiciadas. Era otro mundo, otra época. Ese estudio solo te dice que está demostrado que el 90% de las personas de Estados Unidos en 1980 escogían X en lugar de Y. Científico trillonario. Ok, realizaste ese estudio en todos los países. Además lo actualizabas cada año para asegurarte que el 90% sigan eligiendo X en lugar de Y. Te gastaste el tiempo de toda tu vida y toda la fortuna de tus ancestros, pero lo hiciste. Ok, te pongo una persona enfrente. Dime, ¿qué va a elegir? ¿X o Y? Lo más seguro es que elija X, pero puede elegir Y, y todos los millones invertidos en tus estudios se fueron al caño. Claro, si eres una empresa que se basa en decisiones de muchas personas, es muy útil saber que el 90% elegirán X, pues puedes vender X en lugar de Y y ganar fortunas, pero si tu vida depende solo de una persona, no es muy diferente una apuesta educada, pero una apuesta finalmente, y solo espera que sin querer no se te cuele W o Z, porque entonces te tumba todos los resultados que hiciste en tu estudio.
Datos incompletos. Ni modo. Por el momento parece que el sueño cientificista está muy lejano. No puedes tener un estudio científico que avale cada cosa que piensas, dices y haces. Y aunque lo hubiera, no podrías sostener toda esa información en tu mente y procesarla. Lo siento. Debes arriesgarte, debes trabajar con datos incompletos, debes hacer suposiciones, debes dar cosas por hecho, debes probar y experimentar durante la marcha, debes trabajar con modelos incompletos, debes asumir cosas indemostradas. Y sí, desde luego, intenta aferrarte y acercarte a la ciencia lo más que puedas y en la medida de lo posible. Acéptalo, por el momento la mayor parte de tu vida humana no será científica. Si quieres llamar a tu vida pseudocientífica solo porque no puedes meterla en un tubo de ensayo o ponerla toda bajo el microscopio, pues adelante, al fin que es tu vida. Y entiendo, los pseudocientíficos en términos cientificistas van desde el filósofo más prominente al estafador más bajo vendedor de veneno de serpiente, pasando por todos los youtubers anteriores, pues todos ellos se basan en razonamientos, explicaciones lógicas, suposiciones, creencias, argumentaciones, gustos, intereses, etc., sin respaldo científico. Comprendo que estos canales con pseudociencia se refieren a las opiniones, creencias, suposiciones, explicaciones y razonamientos más brutos y torpes y algunos quizá hasta peligrosos, pero no se dan cuenta que lo que dicen ellos también es pseudociencia y que ellos también son pseudocientíficos. El mismo costal, y esto es principalmente culpa de los ateos, que quisieron meter a todos al mismo costal para patearlo, sin darse cuenta que ellos mismos también estaban dentro del costal. Así, en su afán por destruir a Dios, pusieron al sabio y al ignorante, al santo y al pecador, al mártir y al cruzado, al salvador y al pederasta, al filósofo, al estafador, al ufólogo, al homeópata, al psicólogo, al sociólogo, al poeta, todos en el mismo costal. La secta atea. Ahora, ¿por qué alguien querría pasar todas sus palabras como si fueran pronunciadas por la ciencia misma? ¿Por qué alguien querría exagerar el poder y límites de la ciencia? Porque así podrían forzar e imponer su discurso de manera coercitiva a otras personas, imponer sus creencias y visiones del mundo, para fingir que son incuestionables y que tienen la verdad absoluta, para sentirse superiores a los demás, la élite selecta, para llamarse los no creyentes, pues ellos ya han superado la creencia, la opinión, la suposición, la conjetura, y para poder burlarse de los que no pertenecen a su grupo selecto y forzarlos de manera psicológica, es decir, coercitivamente, a unirse a su secta. O estás conmigo o eres un torpe, ingenuo magufo, etcétera, etcétera. Así los ateos, para poder atacar la inteligencia, la lógica y la razón detrás de las cosas, alias Dios, y para poder atacar el orden, el funcionamiento, el sentido, el propósito del cosmos, alias diseño inteligente, y para imponer la estupidez, la locura, el caos, el determinismo, el fatalismo, sin siquiera darse cuenta que lo hacen, usaron el cientificismo creyendo que así podían descalificar el teísmo porque no eran científicos, es arte, es filosofía, es espiritualidad, y apoyar al ateísmo, pues creen que ellos son los voceros oficiales de la ciencia. Bueno, solo en su imaginación, claro. Ateísmo pseudocientífico, porque desde luego el ateísmo no es ciencia, es filosofía, ya se los dije, es de hecho mala filosofía y pura retórica barata. Por eso al final todos los ateos fuertes, después de aventarse sus discursos de ateos fuertes, fingen que solo son agnósticos, pero bueno, no los culpo. El ateísmo es una postura tan mala que a mí también me daría mucha pena admitirla, y ellos mismos se dan cuenta que el discurso ateo es cero científico, es pseudociencia magufa, por eso tienen que decir al final que ellos más bien son agnósticos. Es graciosísimo. Solo un ateo se le ocurriría proponer ciencia en el caos. Solo un ateo se le ocurriría proponer filosofía en el absurdo. Siempre me ha parecido que la ciencia encaja mucho mejor en un diseño inteligente teísta que en un caos estúpido ateo. Y como si no estuviera históricamente demostrado que la ciencia occidental nace en un ambiente judeocristiano y de teísmo griego. El ateísmo es una postura tan, pero tan hueca que tiene que robarse los logros de la ciencia para fingir que sirve de algo. Su doble estándar de base. No hay ningún diseño inteligente. Pero eso sí, estudia todo como si fuera lógico, racional, matemático, como si todo estuviera ordenado y regulado por un montón de leyes, además cifradas en complejas ecuaciones matemáticas y además con valores convenientemente precisos de constantes. ¡Oh, suerte! ¡Oh, fortuna! Ciencia ateísta. La ciencia es teísta, nace de estudiar este diseño inteligente, es una actividad hecha por las almas y para las almas. ¿Quién hace ciencia en el ateísmo? ¿Y para qué la hacen? Si de nada les servirá en el oblivion eterno sin fin, su único destino posible. Claro que los teístas no somos cientificistas, pues aunque la ciencia es una herramienta muy útil, en especial para entender el funcionamiento del mundo natural, tan solo es una herramienta más en nuestra caja de herramientas. No despreciamos otras herramientas útiles como la filosofía o la teología, solo por no ser ciencia natural. Y podemos llevar una vida espiritual interna muy rica y abundante, pues no somos huecos autómatas sin almas, engañados por su propio discurso, tratando de achacarle todo a la ciencia. Saludos, besos y abrazos, Archimago.